Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa dónde nos estés escuchando, así que sean todos bienvenidos a Liderando Hoy Podcast. Aquí Roneisi, María Santana, Reinaldo Jiménez. Y Chantel Lorenzo con ustedes. Es para cada uno de nosotros un placer estar hoy juntos y venir a tratarles un tema de suma importancia, un tema que será muy interesante para cada uno de nosotros y de mucho beneficio. Hoy vamos a estar hablando sobre el equilibrio vida personal-trabajo. Y bueno, las personas que están en esta mesa hoy, todos tenemos una experiencia muy particular con este tema y sabemos que ustedes que nos escuchan también. Quisiera saber, María, tú que eres tan letrada y que has leído tanto, ¿tienes una idea desde cuándo nació la necesidad de que existiera un equilibrio entre estas dos áreas? Bueno, hace mucho tiempo de eso ya. Eso fue como a principios del siglo XX, donde los obreros trabajaban típicamente entre 70 y 100 horas semanales. O sea, eso Wow. no tenían vida personal. Pero llegó un pionero del sector automovilístico, Henry Ford, que fue el que propuso la jornada laboral de 9 a 5 en la década de 1920. Gracias a ese señor, hoy en día estamos laborando de 8 a 5. Muchas gracias, Henry. Claro. wow, pero fue un palo. Pero espera, María, tú me estás diciendo a mí que antes de que Henry Ford hiciera eso, la gente trabajaba incluso más horas de las que trabaja ahora. Claro que sí, entre 70 y 100 horas semanales. Wow, ¿cuánto sería eso por día? No, yo no quiero ni saber, vamos a darlo ahí. Sería Muchas horas, realmente. Pero de alguna forma u otra, hoy algunas personas cuando están en sus trabajos sienten que están trabajando más de 8 horas al día. Y yo siento que en cierta parte se debe a que muchas veces no logramos equilibrar lo que somos después del trabajo a cuando estamos en el trabajo. Exactamente. También tenemos que saber que la relación que existe entre el trabajo y el hogar también evolucionó en el último trimestre del siglo XX con la introducción de nuevas tecnologías. O sea que también, aparte de que Henry Ford nos ayudó del 9 a 5, la evolución de las tecnologías fue creciendo, y en cuanto al trabajo nos fue ayudando porque llegó el método de se podía trabajar desde casa. ¿Tú sabías que ahí es cuando podemos decir como que encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal? O sea que puede ser un desafío, pero es posible que, como te digo, o sea, algunas estrategias que podríamos considerar, o sea que podríamos tratar de incluir o establecer límites claros en el trabajo y el tiempo laboral, priorizar nuestras actividades según importancias, o sea, delegar tareas cuando sea posible. También me gustaría decirles que un factor muy importante que hubo en cómo la gente se ha adaptado al trabajo y la vida del hogar fue cuando entró el COVID-19 a la sociedad y nos, sí. 100%. y nos puso en cuarentena fue un periodo de ¿cuánto? Casi 3 años, Sí. en el cual la gente tuvo que hacer algo que antes no tenía que hacer, que era adaptarse a un estilo de vida donde a veces tenían que trabajar de manera remota. Sí, pero no obstante eso, las empresas actualizaron sus ofertas de beneficios, es decir, ampliaron los servicios existentes desde los programas de asistencia a empleados, y también ofrecieron acceso a asesoramiento en salud mental por el tiempo que 100%. duramos encerrados y todo ese estrés y ese caos. Además de eso, también programas para la salud y el bienestar y las remuneraciones para la oficina en casa y horas de trabajo flexibles. Pero con todo y eso, yo siento que igual para todos nosotros ha sido muy difícil desprendernos del trauma que causó la pandemia. Porque, fíjense, después del COVID-19 empezó una sobreestimulación. Todo se puso más rápido, el tiempo pasa más rápido porque el mundo nos exige muchísimo más. Y en el trabajo no es la excepción. Algunos de nosotros hemos sido privilegiados con que hemos podido realizar un trabajo remoto, hemos podido trabajar desde casa. Pero incluso eso ha traído una ola de ansiedad y de preocupaciones y que sentimos que nos perdemos de algo cuando estamos desconectados, y es algo realmente digno de notar. Y en respuesta a esa ola de sobreestimulación, yo creo que fue también
que empezó a surgir más el tema de la salud mental, Ajá. de que hay que ir a terapia y que tenemos que aprender lo que es ese equilibrio. Por eso se decía muchísimas veces que era fundamental seguir las pautas y recomendaciones de las autoridades, perdón, durante la cuarentena para proteger la salud propia y la de los demás. Pero no dicho eso, puede ser un momento desafiante, pero también puede ser una oportunidad para nosotros reflexionar ahora en el presente, cuidar de nosotros mismos y buscar formas creativas de mantenernos ocupados y conectados con los demás. Eso es lo que nos lleva al trabajo y la forma en la que estamos viviendo ahora. También hablando de cómo uno conecta con los demás, algo que también ha influenciado bastante en lo que es la relación entre la vida personal y el trabajo, es que ahora con la existencia de las redes sociales, el internet rápido, y como que no se ha debilitado esa barrera que había antes entre trabajo y vida personal, siendo ahora algo que antes, por ejemplo, cuando se acababa tu horario de trabajo, te ibas a tu casa y ahí terminaba todo. Y ahora los trabajos se han adaptado y de una muy mala manera a que ahora tu jefe te puede llamar incluso después del trabajo, antes del trabajo, y te pone incluso a hacer cosas fuera de tu horario que no te pagan a veces, y eso es un desafío. eso Claro. influye bastante en lo Muchas que personas es el entienden. estrés. Pero Claro. también hay que aprender a definir los límites, porque, Exacto. o sea, una cosa es tú cumplir tu horario y ya luego de tú te desconectas porque tú tienes que dedicarle tiempo a tu familia y a tu vida personal. O sea, no puedes también ocupar tu tiempo de ocio en tu vida laboral. Y en realidad, por experiencia propia, muchas veces le conviene incluso más a las empresas que sus empleados puedan realizar este equilibrio, vida personal, vida laboral. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con muchos estudios que una persona estresada, una persona cargada, una persona ansiosa, es una persona que no rinde igual en su trabajo. Su rendimiento, su productividad y la eficacia de sus resultados no es la misma. Entonces, en empresas como la que yo trabajo, sí tratan, motivan, incentivan, no por cumplir, sino verdad, sinceramente, y te das cuenta por las actividades y la inversión que ellos hacen, en que el personal cultive este equilibrio. Y eso no necesariamente significa regalar días libres, etcétera, etcétera, sino una acción tan simple como, bueno, durante tu trabajo, yo no te voy a desprender de tu celular. Exacto. Porque yo sé que tú puedes tener momentos de ocio, incluso trabajando, en los que tú necesitas salir un poquito del estrés de lo que estás haciendo. Entonces yo no te voy a quitar tu celular, además de que sé que puedes querer estar comunicado con algún familiar que está en una situación delicada, etcétera, etcétera. También otra forma es cuando las empresas realizan estas actividades al aire libre, cuando realizan talleres. Recientemente en mi empresa hubo un taller de pintura sumamente divertido y que todos, aunque estábamos fuera del trabajo, nos pudimos sentir conectados con nuestra vida personal a través de ese taller. Entonces a las empresas también les conviene cultivar este sentido de equilibrio en los empleados. No, hay bastante. Hay empresas que, un ejemplo donde yo trabajo, dicen como que tú manejas tu tiempo como tú crees que puedes manejarlo. Y ahí es cuando realmente se evita, o sea, el estar estresado, claro, el cargarse muchísimo, porque ya eso abarca autonomía. Exactamente. Claro, pero hay también algunas formas de reducir el estrés, porque debemos de tener en cuenta que hay que crear entornos de trabajo adaptables. También tenemos que fomentar a los empleados que tomen descanso frecuente, porque incluso, o sea, dedicar tanto tiempo a una actividad genera estrés. Evaluar los beneficios existentes y hablar con los empleados. Sabemos que cada empleado siempre enfrenta una situación diferente a la de los demás, y también para un buen desempeño y un buen compañerismo en esa parte, debemos de preguntar si tiene una situación, qué necesitan para tener éxito, que es revisar su carga de trabajo o debatir sobre los desafíos actuales que tiene, exacto, entre otras cosas. Claro, y en realidad a nosotros nos encantaría dejarles a todos ustedes con un pequeño consejo personal de parte de cada uno. ¿Qué tú
Roneisi, has hecho en tu vida personal para equilibrarla con el trabajo, para no caer en burnout, en estrés? ¿Cuál es una actividad que a ti te ha funcionado? Bueno, no tanto, no obstante, o sea, como decir actividad, sino como tú habías dicho anteriormente, poner límites. Saber que tu 100%. tiempo es importante, saber, un ejemplo, cómo sobrellevar tus cosas. Hay personas que salen con sus problemas, un ejemplo, de la casa y lo ponen en el trabajo, o que vamos a suponer, tengo un problema con algún empleado. No, o sea, aprender a poner límites 100% siempre. 100%. Bueno, en mi caso, yo trabajo remoto, o sea, en mi tiempo, como quien dice, no tengo tiempo de ocio, porque el tiempo de mi trabajo también me lo paso en mi casa y las diferentes de las actividades que tengo que hacer en el trabajo como en la casa. O sea, yo estoy tratando de tomar más o menos descanso de intervalos de tiempo que me permitan dedicarme a otras cosas, despejar la mente y demás, porque pasar tanto tiempo